Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi canal Gerardo Excel. En este vídeo os presento un ejercicio en el cual vamos a crear una función personalizada o UDF que nos va a permitir extraer los valores únicos y ordenados de cualquier columna que tengamos en una tabla. Te invito a que sigas conmigo para ver este ejercicio. Para este ejercicio vamos a trabajar con esta sencilla tabla que tiene 3 columnas, una con nombre y 2 con apellidos. Esta tabla tiene hasta 30.000 registros. Por cierto, que estos nombres los he construido con un desarrollo que ya he publicado y compartido con todos en mi canal, que es un constructor aleatorio de nombres y apellidos. En la parte superior del vídeo tendrás una tarjeta a dicho desarrollo. También comentarte que los vídeos de las 2 semanas anteriores he publicado sobre las bases de uso del objeto colección y del objeto diccionario. Entonces, en este ejercicio, las 2 propuestas de solución, porque voy a presentar 2 propuestas, una está basada en la utilización del objeto colección y la otra en la utilización del objeto diccionario. Entonces, la lógica del ejercicio que os voy a presentar es que con el objeto colección o diccionario vamos a extraer los valores únicos. Esos valores los pasaremos a una variable array y después con otra función ordenaremos esos valores array. Si nos vamos a la ventana de edición de VBA, aquí tenéis un formulario donde muestro un ejemplo final, que ya os lo mostraré, y las 2 funciones personalizadas. Voy a comenzar con las funciones de ordenar arrays. Este desarrollo también ya lo tengo publicado en mi canal sobre ordenar variables array, en el cual explicaba todas las opciones y compartía con todos este módulo donde incluye 2 funciones de ordenar variables array, una de una dimensión y otra función de 2 dimensiones. Por tanto, nos vamos a hacer servir también de este desarrollo que ya lo tenemos desarrollado. Si no conoces este vídeo, te invito a visitarlo. Y la base de este ejercicio es que para ordenar variables array necesitamos, o esta función tiene una serie de argumentos. Hay que pasarle una variable array con datos. 2, hay que darle un tipo de orden. 1 significa ascendente, 2 descendente. Y también hay que decirle que tiene un argumento numérico si es verdadero o falso, porque si es número o si es texto lo procesa de manera diferente. Muy bien. Entonces cerramos este. Y después vamos a ver la función que es de ordenar, en este caso con el objeto colección. Entonces, mirad, la función que he creado tiene los siguientes argumentos. Le vamos a pasar toda una tabla completa, en este caso lo que os he mostrado anteriormente. Vamos a decirle sobre qué columna queremos extraer los valores y posteriormente ordenarlos. Bien, entonces es este argumento. Y después tiene el orden que queremos darle, si es ascendente 1, descendente 2 y si es numérico o no. Estos 2 últimos argumentos los necesito para utilizar dentro de esta función esta otra función de ordenar arrays. Entonces, mirad la base de ello. Creamos una variable variant y a la cual le vamos a asignar todos los valores que tenga la tabla. Entonces, mirad, esta LOTBL es la tabla que estamos pasándole por argumento. Entonces, mi variable array, que la declaro dentro de la función, ya contiene todos los valores. Después, creo un objeto colección. Bien. Recordad, si estáis viendo por primera vez y no estáis familiarizados con el objeto colección, tengo un vídeo donde explico las bases de uso. Después recorremos todos los elementos que tenga mi variable array, ¿sí? Y vamos a extraer los valores en función de la columna que le hemos pasado para añadirlo con el método add al objeto colección con estas instrucciones de error. Porque lo que hacemos es en el objeto colección pasarle el mismo valor, ¿sí?, para su argumento ítem que para su argumento key. Y como el argumento key, el valor key de un objeto colección no se puede repetir, necesitamos estos elementos de error. El resultado es que mi objeto colección tendrá solamente los valores únicos.
Siguiente paso. Declaro otra variable array y voy a redimensionarla en función de la cantidad de elementos que tenga mi objeto colección, ¿sí? Con el método, con la propiedad count al objeto. Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recorrer todos los elementos de mi objeto colección y los vamos a pasar a esta variable array, con este sencillo ciclo. Y por último, ¿qué vamos a hacer? Nos hacemos uso de esta función de ordenar arrays. Bien, entonces a mi variable array, ¿qué es lo que hago? Es igual a lo que me devuelva esta función de ordenar arrays con los siguientes argumentos, que le pasamos el mismo valor del array, segundo, el orden que viene del argumento que le pasamos aquí, y si es numérico o no, que es el argumento que viene de la propia función. Y al final, al nombre de nuestra función, le pasamos lo que nos devuelva esta otra función. Muy bien, resultado de todo esto, ¿cómo lo aplicamos? Pues lo tengo aquí un formulario y entonces sencillamente y solo como ejercicio didáctico para este vídeo voy a cargar los valores que me devuelva en un control combo box. Por tanto, declaro una tabla, declaro una variable de tipo listObject de tabla, en el evento initialize del formulario asigno a dicha variable la tabla correspondiente, declaro una variable de tipo variant y esta variable de tipo variant que va a ser un array es el resultado de llamar a la función de ordenados únicos con colección. Como esa variable de ordenados únicos con colección incluye ordenar arrays, el valor resultado será los valores únicos y resultados. Y obviamente le tenemos que pasar estos valores, ¿sí? Es decir, si fuéramos a crearlo, tenemos que tener aquí el valor de la tabla. ¿Cómo se llama nuestra tabla? LO tabla. ¿Cuál es el valor de qué columna queremos hacer? La 1. Queremos orden ascendente. ¿Y es numérico? No, falso. Pues esto nos devolverá esos valores y ¿qué hacemos? Luego en el combo box, primero lo limpiamos y segundo en su propiedad list le pasamos el valor de todos los valores que hemos acumulado en esta variable array. Resultado, pues observáis que vamos a tener aquí todos los nombres únicos y además ordenados por orden alfabético. Entonces ya habéis visto que hemos creado una función basada en el objeto colección que nos extrae los valores únicos y ordenados. Como comprobación, yo puedo seleccionar todos los datos de esta columna, los copio, los voy a pegar, por ejemplo, en esta columna y ahora vamos a sus datos, vamos a quitar y dejar solo los valores únicos, nos quedan 360 y luego vamos a ordenarlos. Muy bien, este sería el resultado. Y hemos dicho que teníamos 360. Mirad, si yo pongo aquí, por ejemplo, un MSG box y le digo que me devuelva el valor ubound de mi variable array, me debería devolver cuántos valores tengo en mi variable array, ¿de acuerdo? Así que si ejecuto, me dice que 360, entonces sería correcto. Y observar cómo empieza por los mismos nombres y si fuéramos al final, acaba por Yasmina, Yolanda, Yusef. Si nos vamos al final de esta, mira, Yasmina, Yolanda, Yusef. Es decir, la función nos funciona correctamente y nos ha extraído los nombres, en este caso únicos y ordenados en orden alfabético ascendente. Mirad, es tan sencillo como yo quiero ahora el orden descendente. Pongo un 2. Voy a quitar esta línea que no la necesitamos, que ya hemos hecho la verificación. Observar ahora cómo empezamos Yusef, Yolanda, solamente con cambiar ese argumento, ahora nos viene en orden descendente. Y si en vez de la columna 1 tenemos de la columna 2 y dejamos descendente, pues habremos cargado los apellidos. Y en este caso observar cómo es en orden descendente y si lo modificamos nuevamente, pues ya veis que está funcionando. Quiero de la columna 3 y en orden ascendente. Entonces es tan sencillo utilizar esta función para extraer y en este caso cargar un cuadro combinado. Y recordar que si tendríamos un valor numérico y los queremos ordenar, solamente tenemos que decirle a este argumento true.
Muy bien, entonces ya os he mostrado cómo hemos desarrollado esta función basada en el objeto colección. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Para esta segunda solución es el mismo ejercicio, solamente que en vez de trabajar con el objeto collection, vamos a trabajar con el objeto diccionario. Así que solamente he cambiado el nombre en vez de collection, diccionario. Los argumentos son exactamente iguales porque la lógica es la misma. ¿Y qué es lo único que va a cambiar? Pues que tengo que declarar un objeto diccionario. Como ya expliqué en el vídeo, me parece que es de la semana pasada, las bases de uso del objeto diccionario. El objeto diccionario está en una librería que no es la que trabaja con Excel. Entonces necesitamos una librería externa, Microsoft Scripting Runtime. Entonces debemos ir a herramientas, referencias y activarla. Bien, si quieres trabajar con Early Binding, es decir, asignación temprana, que es lo más recomendable. ¿De acuerdo? Aquí lo estoy haciendo de esta manera. Por tanto, a la hora de recorrer las filas y añadir los elementos que no estén duplicados al objeto diccionario, no necesitamos ningún elemento de error, porque el objeto diccionario tiene un método muy interesante que es exist. Si existe dentro de mi elemento esta clave, es decir, no la añadiríamos. Entonces lo que estoy utilizando es la negación. Si no existe esta clave, entonces me lo añades el par clave ítem. ¿De acuerdo? Porque recordad que el objeto diccionario necesita dos informaciones obligatorias. Una información de key, de clave, que debe ser única, y una información o ítem, que es el valor que queremos guardar, recuperar, modificar, lo que queramos hacer con el objeto diccionario. Y el resto es lo mismo que con el objeto colección. Declaro una variable array que voy a asignarle, en este caso, cuántos elementos tiene mi objeto diccionario. Después paso a esta variable array lo que contiene los ítems de mi objeto diccionario y por último lo que voy es a llamar nuevamente a la función de ordenar variables array y terminamos de la misma manera, es decir, nuestra función le asignamos lo que nos devuelve nuestra variable array. Por tanto, si vamos a ejecutarlo, el formulario es lo mismo que teníamos antes. La única diferencia es que estamos llamando a la otra función que he creado, que tiene como base, en vez del objeto colección, el objeto diccionario. Por tanto, si lo ejecutamos, tenemos el mismo resultado. ¿Ok? Y si hacemos las modificaciones como hemos hecho en el ejemplo de basado en colección, es decir, la ordenación 2, porque sería en orden descendente, pues también lo podemos hacer aquí. Y recordar que cuando programe esta función, por ejemplo, si queréis hacer, en vez de poner 1 o 2, si no os acordáis, también podéis utilizar los nombres de las constantes los nombres de las constantes internas de Excel para la ordenación ascendente o descendente. Y esto nos debería de funcionar igual. ¿Veis? Correcto. Y si queremos ascendente, pues solamente tendríamos que poner ascending. Y ahora nos debería de ordenar en orden, eso es, alfabético, perfecto. Y si cambiamos nuestra valor, también. Muy bien. Y ahora vamos a hacer una última variación. Voy a la tabla, voy a insertar aquí una columna de valor, le pongo aleatorio entre 1 y 10. Muy bien, voy a seleccionar todos estos datos y los voy a pegar como valores. Entonces, si ahora vamos a nuestro ejercicio, yo puedo decirle que es el valor 4 y en este caso ahora es true porque estoy actuando sobre una columna con datos numéricos. Entonces me muestra, mirad cómo me muestra del 1 al 10. Me lo estaría haciendo de manera correcta. Y si ponemos descending en el tipo de ordenación, pues me lo hace del 10 al 1. Correcto. Muy bien. Entonces ya os he mostrado en este vídeo, en este ejercicio,
cómo podemos extraer de una columna de datos sus valores únicos y ordenados, en este caso utilizando o bien el objeto collection o bien el objeto diccionario, y también con otra función que nos permite ordenar variables ordenar las informaciones de una variable array. Y todo este ejercicio también lo estoy haciendo porque un suscriptor y seguidor activo de mi canal también me escribió pidiendo a ver si podía hacer algún vídeo en este sentido para hacer alguna función de cómo extraer y ordenar. Entonces también ante esa petición de ese seguidor activo me pareció un ejercicio muy interesante y también para mostrar una aplicación ya de esos objetos colección y diccionario que presenté en los vídeos de la semana pasada. Muy bien amigos, entonces ahora os pido que me regaléis un me gusta por este vídeo, por estas funciones. Suscribiros a mi canal, que vaya creciendo y más personas puedan acceder a este contenido. Déjame los comentarios sobre este ejercicio, comparte y nada más. Os espero en el próximo vídeo.